Joana, muito obrigada por estar acá con nosotros, por este encuentro, por haber accedido a hablar de tu corto tan hermoso que tenemos acá en este foco Travesías. Voy a empezar así muy rápidamente por agradecer a la Embajada de Portugal, al Camões y a la Fundación Gulbenkian, que son las instituciones que año tras año nos permiten hacer acá la Semana del Cine Portugués, no solo en Argentina, como en varias ciudades de América Latina, y bueno, y nos permiten también estar acá y hacer esta edición en este contexto, ¿no? Después, bueno, María Ángela, que es una compañeraza de trabajo, que la invitamos desde Vivem para poder hacer la curaduría juntos de este foco Travesías, que fue una respuesta a un desafío del agregado cultural de la Embajada de Portugal acá en Buenos Aires, João Riverete, a quien Ujú. agradecemos, porque nos pidió que marquemos a través de alguna idea, la efeméride de los 500 años de la circunnavegación de Magallanes. Y bueno, nos sedujo la idea de trabajar sobre la travesía, sobre el recorrido, sobre el viaje que presupone una transformación. Y ahí fuimos pensando y llegamos al formato del cortometraje y en general, ¿no? Como un terreno de trabajo que nos parece sumamente interesante para explorar. Y después a Terra Trem en particular, una productora que admiramos, con la que colaboramos casi desde la primera edición de la Semana de Cine Portugués acá, que tiene una política interna y digamos, comunitaria de trabajo con la que nos identificamos mucho, que ha contribuido en mucho para el desarrollo creativo y artístico del cine de autor en Portugal. Y bueno, y tu corto se nos apareció así como suena medio cursi, pero como una luz. Y porque, bueno, yo conocí tu corto anterior, las figuras grabadas en el cuchillo, bueno, tiene un Fue nombre bueno, largo, sí. bueno, pero es un corto que, bueno, del que me acuerdo mucho, en el que vos despegabas de una manera así muy poética, si querés, las imágenes de su realidad como para cuestionar esa misma realidad. Es una película sobre la memoria o la censura de la memoria en realidad, sobre de la época colonial. Y acá en el campo de aviación un poco me transportó, nos transportó para ese universo. Primero un paréntesis también, y ya paro y te paso la pelota, pero es una película para sala. Bueno, todas las películas son para sala, ¿no? Pero a veces en este contexto en el que vivimos, hay películas que nos tienen como más ansiosos en la computadora, como más que nos queda la sensación de cuánto nos estamos perdiendo, porque esa fuerza visual, esas imágenes iniciales de la isla de fuego, Mm. ese sonido, como vos vas arquitectando un poco la poética propia del corto con el sonido, que nos parece sonido, ruido blanco, pero que finalmente en los créditos vemos como una de las fuentes la NASA. Bueno, pero esta combinación es un discurso tan agudo, tan profundo sobre una reflexión sobre las deslocaciones, sobre la pertenencia o la no pertenencia, que, bueno, queremos escucharte hablar de tu travesía por detrás de este corto, ¿no? Un poco los textos del final nos dan una especie de síntesis o nos abren un poco el panorama, pero tenemos mucha ganas de escuchar cuál es tu travesía por detrás de este corto. Bueno, muchas gracias María João y María Ángela y Cristian por esta conversa. Y gracias a Vaivén por la invitación y gracias João también por esta introducción tan cariñosa de mi película. Am, Entonces, si no me entiendes, me dices, o si hay palabras que no hacen sentido porque es más portuñol que castellano, pero me voy a intentar. Creo que lo que decías sobre la película y esa idea de travesía, o de cuestionar, de pensar o qué
puede ser una travesía como que entre los dos países o los tres países de donde la película fue hecha, am, como que ah, cuestionar también la facilidad con que trabajamos en tres continentes así, ¿no? Entonces, y yo empecé a hacer esa película porque ainda trabajo en el Sensory Ethnography Lab, el laboratorio de etnografía sensorial de la Universidad de Harvard, que es un lugar que como que hace hace películas que están entre un proceso etnográfico y un proceso cinematográfico, pero como que son películas al fin, entonces no tienen como que fronteras disciplinares. Pero cuando empecé, yo era, creo que la única, o quizás una de las pocas personas que venía no de antropología, pero de cine. Entonces me quedé en un lugar donde la mayor parte de la gente eran antropólogos y me quedé como que intentando entender qué, lo que de ese proceso etnográfico me podía traer para un proceso de cine que me interesaba. Y para mí, esa idea de la etnografía, de seguir, de cómo que hacer pesquisa, planear todo antes de partir y después seguir en un lugar y dejar todo lo que hiciste y estar presente en ese momento con las personas, con los lugares que encuentras. Y construir imágenes y construir sonido que vienen como que del momento, del extrañamiento, de como que intentar ver las cosas como um, la- las, las ves instintivamente en la primera vez que las encuentras, ¿no? Y traducir eso en imágenes. Eso era lo que me interesaba muchísimo de un proceso etnográfico. Entonces, para mí eso fue muy rico, muy generativo, porque no tenía, como no era antropóloga, no me interesaba nada si lo que hacía era etnografía o no, pero me interesaba muchísimo como que esa libertad de trabajar sola, de como que construir una pesquisa y la abandonar completamente, de tener un plano de lo que iba a filmar, pero después como que lo abandonar y construir todo en el lugar. Entonces me fui para como que intentar lo que podía hacer, trabajar de esa forma en un lugar donde no tenía para dónde me ir, creo. Me fui en ese volcán en la Isla del Fuego que me interesaba muchísimo y me quedé 3 semanas allá. Am, es como la tierra, el lugar donde estaba se llama San das Calderas, es muy longe del resto de la isla. Y bueno, después de 3 semanas, claro que me conocí mucha gente, me quedé en la casa de unas mujeres y, y hablé con mucha gente, pero lo que me continuaba a impresionar todos los días era lo facto de que estábamos como que en el centro de un círculo completamente, ¿no? Todos los días donde mirases, solo que lo vías era esa pared del vulcano. Y también esa idea de que la gente como que se entierra en la lava, ¿no? Entonces, des- de- lo que estoy intentando decir es como que ese proceso muy alargado de construcción, muy alargado de intentar entender lo que vas a hacer y después cuando estás, las imágenes que produces y los sonidos que produces, al fin en la peli son dos planos, pero para mí es como los dos planos que contienen esa experiencia de estar allá. Lo que se pasó es que después me fui en Brasil, porque hice la dirección de fotografía de una película de Ardila Queiroz que se llama Era una vez en Brasilia.
Y cuando estaba en Brasilia, que me venía de Cabo Verde, me venía con todas esas imágenes, estaban muy presentes en un lugar que es completamente lo opuesto, ¿no? Venía de un lugar que es muy, muy, es como que muy centrado en ese casi que tiempo geológico, es un vulcano activo, ¿no? Y me fui a otro lugar que es como el tiempo de la arquitectura moderna, una ciudad que se fue construir, que tiene una geología completamente diferente, porque se fue construida una ciudad modernista, una utopía distópica modernista en los años 60, en un lugar donde no había nada. Entonces eras como los dos polos opuestos, los dos momentos de una escala temporal, claro, que tenía que ver también con Portugal, también con mi lugar, mi cuerpo, pero también como con una escala medio, una escala casi de ficción científica. Y había dos fantasmas que estaban muy presentes para mí, que tenía filmado en el vulcán, y, y lo que encontraba ahora en la ciudad, que era una frase de Tristes Tópicos de Levi Strauss, que es cualquier cosa como, yo me encontré lá viajante, yo creo que la escribí para poder decir. Yo me encontré, bueno, un campo de aviación en un suburbio desconocido, avenidas alineadas como que, y allá me encuentro a viajante del tiempo, arqueólogo en el espacio, intentando reconstruir lo exoticismo a partir de restos, de trazos y de residuos. Entonces estaba pensando intentando encontrar mi lugar, mi proceso y pensando mucho en eso y también en los textos de Clarice Lispector que encontré sobre Brasilia y que hace parte del fin de la película. Sabía que no quería hacer una película que explicase todo eso, quería como que intentar de lo traducir en imágenes, en una emoción o un sentimiento, una atmósfera. Lo que se pasó es que después me fui, yo enseño en los Estados Unidos, me fui allá y no me dejaron salir por un año por causa de un problema con mi visto. Entonces, me quedé después de, me voy en Cabo Verde, me voy en Brasil, me voy aquí, mi trabajo es como que un poco por todo lado. Durante un año no me salió de Estados Unidos, que nunca, desde donde trabajo hace 12 años, pero no es como nunca mi lugar de trabajo de películas, ¿no? Y reconstruí mucho o casi todo de lo que había filmado en mi estudio con pequeñas maquetas. Porque me interesaba, porque estaba ya trabajando con dos lugares que eran como dos polos de ese tiempo geológico que me estaba interesando. Quería saber cómo que puedo pasar ese extrañamiento sin lo decir, sin usar palabras, sin lo poner en lenguaje. Entonces me interesó, nunca tenía construido una maqueta antes, pero empecé a trabajar con materiales y hice un pequeño mecanismo para la cámara, muy simples, con un skate, con rodillas de skate. Y se pues la cámara y se iba a pasear en esos lugares. Después trabajé con proyecciones, pero a la montaje de la peli se pasó tanto en esa reconstrucción de los lugares y como que en la montaje. Y me termino porque hablé mucho de eso, pero todo eso para decir que lo que hablabas, João, al inicio de la escala del sonido, era muy importante para mí. Esta escala completamente absurda, ¿no? Hay dos tipos de sonido en la peli. Sonidos de la agencia geológica americana, entonces los sonidos que se fueron grabados más longe en el centro de la Tierra y los sonidos de NASA, entonces los sonidos del espacio. Entonces, la escala del sonido ya es
eso que no es muy natural para nosotros de entendernos, los sonidos que normalmente no entendíamos sin una ayuda tecnológica, sin una mediación, ¿no? Y entonces esa escala absurda del sonido era también lo que me interesaba en la imagen. Dos lugares muy distintos y después su reconstrucción de memoria en esas maquetas que la cámara se atravesaba. Entonces una escala también absurda porque el volcán es tan grande como, mas también es muy contenido en su proyección dentro de esa maqueta. Entonces sí, hablé muchísimo, pero para hablar un poco de esa idea de travesía del sonido, creo que ese fue un poco el trayecto de hacer la película muy, pero no. No, Giovanna, muchas gracias. Y bueno, yo me sumo a los agradecimientos de María. Y bueno, también es un honor tenerte acá en este espacio. Nos dejaste sin preguntas. No, mentiras, siempre hay preguntas, siempre hay muchas preguntas. Perdón. Y realmente me parece que, bueno, lo que nos explicabas del sonido, y también durante el corto vemos, bueno, las imágenes de los volcanes, a la ciudad, los sonidos cotidianos, la implementación de distintas técnicas y el esbozo como de una posible historia que todavía no sabemos. Es casi como un recorrido justamente etnográfico de imágenes y sonidos lleno de poesía, pero lo interesante es que no vemos a ningún humano, no vemos personas, ¿no? Solo vemos como en algún momento en el volcán como dos manchas rojas que después vemos moverse, entonces ahí más o menos, pero no son claros. Entonces, me parece interesante como tu mirada hacia lo etnográfico y cuál es tu posición crítica respecto a la etnografía, o sea, cómo la piensas y cómo la incorporaste en tu trabajo, porque para mí es un trabajo etnográfico con una mirada diferente, ¿no? Es la construcción de emociones, sensaciones y de sonido, ¿no? Como para mí ese trabajo es importante y es pensar la etnografía desde tu lugar en el espacio y no en la contemplación y observación de los que viven en ese espacio. Entonces, eso me interesaba saber. No sé si tengo una muy buena respuesta para ti, María Ángela, porque yo creo que hay mucha gente que trabajó muy bien esa cuestión de una crítica de la etnografía, porque claro que la debemos hacer, ¿no? Porque mismo y sobre todo de donde yo trabajo como el Smithsonian Center of Sensory Ethnography Lab, venimos de una historia de hombres muy ricos como de Rockefellers, que se van en África para hacer películas, que al fin a mí yo los encuentro muy interesantes, pero creo que el proceso lo debemos siempre cuestionar y hacer las preguntas. Pero el problema es que yo nunca me levé la etnografía muy seriamente, ¿sabes? Entonces, nunca me interesó de estudiar muchísimo lo que era. Entonces, creo que mi crítica no es tan interesante como la de mucha gente que ha trabajado mismo de verdad esa idea de una etnografía más alucinatoria, de una etnografía que se va y que se moviliza como un inconsciente político de una forma más interesante. ¿Cómo eras como alguien que venía del cine entre antropólogos? Ellos sabían muy mejor hablar de etnografía que yo y yo podía como que la entender como una narrativa mucho más con una historia que eso sí me interesa muchísimo, esa idea de una narrativa, como que una ficción científica, una etnografía en que es imposible a partir de a través de Adirley, cuando empezamos a trabajar juntos, y él me pasó a Crónicas Marcianas, el libro de Ray Bradbury, y para mí es el libro más interesante de etnografía del mundo, porque es como que gente que se va en Marte y se llega y piensa que entiende todo, ¿no? Y se muere siempre porque piensa que está entendiendo lo que se está pasando. Entonces, como que para mí esa idea era interesante bueno, si yo no soy etnógrafa y etnografía también es imposible, entonces lo que es que existe en el proceso que para mí
hace sentido. Sobre todo en esa idea creo que es que lo que conozco mejor, que es esa idea de etnografía sensorial, que básicamente como que una definición así muy, muy rápida, dice que cuando miramos estamos a hacer algo que no es tan, no es, claro que es siempre cultural, ¿cierto? Porque miramos con nuestro cuerpo, nuestra posición histórica, social, geográfica, de clase, de raza, de género. Entonces, claro que es situado, pero no es ainda, esa mirada no es ainda pensamiento, no es ainda un espacio que no es completamente puesto en lenguaje, no es completamente racionalizado a través de la lenguaje. Entonces, que la idea de la etnografía sensorial es que cuando filmas, como es que puedes casi que colocar tu cuerpo en un límite que estás siempre en ese lugar. Entonces, que estás siempre en ese lugar que no es ainda completamente racionalizado en el lenguaje, ¿no? Entonces, que procuras que lo que es más importante es la distancia de tu cuerpo en relación a lo que filmas, forma como creas ese espacio entre cámara y el lugar, cámara y el cuerpo del otro, y como que ese lugar puede crear un extrañamiento importante. Y eso para mí me parecía interesante en la etnografía. Después hay mil cuestiones que, que creo que en mis películas están también presentes, ¿no? Pero es como que la respuesta no es tan interesante porque no es eso que fue generativo para las pelis. Pero lo que intento decir es que como que filmo mucho en Brasil, ¿no? Y filmo mucho en Tailandia, porque terminé de hacer un largometraje con Adriele Queiroz, que co-dirigimos. Y claro que yo no hablo brasileño, no soy brasileña, mi cuerpo es diferente de lo de mucha gente que vive en ese lugar. Para mí, este espacio también es generativo y también es un lugar posible de trabajar, pero que es un proceso de trabajo que yo creo que puede ser honesto y político también. Pero el discurso que yo puedo hacer sobre lo que es lo que yo no creo que es tan interesante. Creo que si está en las pelis, entonces está bien, no sé. Creo que hay gente que trabaja eso, que trabaja una crítica de la etnografía de una forma muy interesante, pero no es eso que mueve mi trabajo. Creo que debe existir una crítica, pero las pelis que asustan en otro lugar. Bueno, a mí igual me parece que tienes una mirada crítica, porque realmente, y todo esto que dices de la construcción del espacio, de la distancia respecto a lo que firmas tú en el espacio, la gente, me parece que es un lugar que tú construyes también de una manera muy poética y que eso se logra ver en el corto con las imágenes y también con la construcción de sonido. Ya como por último y para ir cerrando un poco, cuéntanos del texto al final del corto y eso cómo decides incorporarlo justamente al final del corto, cuando ya hemos pasado también por una especie a mí me dio esa sensación de que el corto también bordeaba un poco la instalación, la maqueta, el videoarte y de repente terminas con esto que es casi poético. ¿Cómo es la decisión de ese último texto al final? Gracias. Yo pensé mucho de no lo incluir y
muchas veces, porque hay un problema con la copia del film, muchas veces cuando el film se pasa, no hay leyendas para el texto final. Ok. Entonces mucha gente lo vio sin leyendas y me dice, no, es tan interesante como el texto final no es sobre las palabras, es sobre la textura de la voz, cuando no fue nada lo que intenté hacer, pero es como que un acaso que todavía viene, porque me pregunté muchísimo si lo debía incluir o no. Era un texto que que fue muy importante para mí. Cuando estaba filmando, es el momento del golpe de Dilma, ¿no? De Temer se va a asumir la presidencia. Um, y yo estaba filmando en Brasilia, estaba en Brasilia, pero estaba filmando en Ceilândia. Entonces, esta idea de una memoria inconsciente que como que se va destruyendo la arquitectura de la ciudad, se va manchando la arquitectura de la ciudad. Me parecía muy interesante en este momento político y también por lo que era para mí como que esa relación entre la periferia y la capital, ¿no? Esa amenaza de la periferia y de la capital. Y el texto de Clarice Lispector se termina con esa idea que los gatos están invadiendo Brasil, ¿no? Todo que es malo, todo que es sujo, todo que es como que una subversión de la blanquitud arquitectónica es lo que está invadiendo y no se puede parar. Entonces, eso me parecía bien para terminar esa película. Mi cuestión con el texto, claro que ahora creo que el film no funciona así, pero mi cuestión con el texto era esa idea mismo que hablábamos del lenguaje, ¿no? Porque el film intenta de cómo que crear una narrativa, una atmósfera sin nunca usar palabras y yo me preguntaba si como que poner un texto al final te limitaba o te como que daba un momento de, ahora sé lo que se pasó y no quería eso. Y fue como que una experiencia. Para mí ainda funciona como que una otra unidad. Es como que un otro film se podría empezar allí y eso me interesa muchísimo. Pero lo estaba experimentando, ¿no? Creo que lo bueno de hacer films sola en esa manera también, lo que me gusta muchísimo, es que puedes hacer como que cada cosa es como también un experimento, ¿no? Vamos a ver si va a funcionar así. Después hay siempre un otro momento en una otra peli que puedes hacer y que vas a intentar una otra cosa. Y el texto era eso, mucho más de que ser como que una explicación. Es como que un loop, ¿no? Que y llegas al final, es como que podría empezar esta peli o una u otra peli en el mismo lugar. Sí, para mí fue eso, era como una capa más. O sea, nunca volví atrás, sino siempre era como avanzando. Bueno, bueno, Giovanna, muchísimas gracias. María, ¿tú tienes algo más para decir, cerrar? Tengo para decir, muy obrigada, Joana, es un placer escucharte Un y placer. un placer enorme que hayas estado con nosotros acá, así, realmente, muy obrigada. Obrigada a vocês.